Mejor que aplaudan ahora, porque... Bueno, primero les quiero decir que estoy arrepentido de estar acá, porque eh, voy a dar una charla que puede llamarse El Gordo no preparó nada. Y está con los papeles en la mano, les pido disculpas, pero ni Terz pudo conmigo, ni siquiera lo puedo pronunciar. Pero bueno, vamos a empezar un poco a hablar de la idea del talento. Siempre que se acerca. Yo si hago pausas largas es suspenso, no es laguna. Entonces tenía la idea de hacer una charla en playback, y yo hacía, la tenía grabada de antes, pero bueno, no aceptaron. La idea del talento es que muchas veces se nos acercan a mí, a Diego Capusotto, yo soy guionista del programa y productor, y nos dicen, no, qué copado lo que hacen ustedes, son unos genios, y todo el día se les salen esas ideas, y como si hubiera un destino o Dios diciendo, repartiendo talentos, ¿no? Diciendo, tú serás Messi, tú harás buenos repulgues para empanadas. Pero básicamente trabajamos mucho, lo cual puede ser patético en el caso de que son idioteces las que salen. Pero trabajamos mucho y el tema de que también dicen, tan fuman y tampoco, hagan, prueben y al otro día van a escuchar, no sale nada de ahí. Pero más allá de que nos dicen, bueno, genio y esto, y que los medios un poco han confundido, y le damos mucha importancia a la gente que aparece por televisión y que los hace reír. Obviamente siempre es más importante que lo que hacemos nosotros, lo que hacen, qué sé yo, toda la gente que estuvo antes y la que va a estar después. Pero sí, uno te dicen, bueno, lo de ustedes es importante porque hay risas y nos dan la alegría, pero si yo tengo una peritonitis, prefiero un médico y no tenerlo agasalla cerca, eso se los aseguro. Pero bueno, el tema de las ideas es que nuestro método consiste en sentarnos y tirar la mayor cantidad de ideas posibles. Es realmente desagradable vernos trabajando porque son dos tipos que están así. Y de pronto aparece algo o empezamos a asociar algo. ¿Por qué? Porque hay un programa, hay un horario, hay una grabación. No podemos estar esperando a la inspiración. Tenemos que salir e ir a buscar esas ideas. No nos queda otra. Tenemos que trabajar buscando y de cada cosa ver si puede llegar a madurar para que sea algo posible. ¿Sí? Muchas veces nos preguntan, ¿y los personajes? Los personajes van a veces saliendo como de a poco. Una vez estaba en la casa de Diego tomando mate y de pronto él dijo, che, sería bueno un tipo que canta melodías pelotudas, pero de pronto habla de una Molotov, y ahí se empezó a armar Bombita Rodríguez, que fue un proceso en el cual se le van sumando cosas y se van redondeando. O una vez estábamos de gira y Diego estaba con un problema en los pies y puso los pies en la palangana y dijo, hizo así. Y digo, tuviste un orgasmo, loco. Y de ahí salió un personaje que se llamaba Fabián Crema, que es un rockero glam que ponía una media luna en el café y gozaba. Y, upa. O sea, todo el tiempo llevamos, no es que estemos trabajando todo el tiempo tratando de buscar ideas, pero sí hay un proceso en donde estamos acostumbrados a detectarlas y eso viene con la práctica, no es ningún don natural, se trata de ejercerlo. Ahora miro, corro la hoja y sigo. Una vez que tenemos esas ideas que en realidad salen por estadísticas, es estadístico, ustedes si hacen 10 o 12 ideas, una va a estar buena. O sea, no se trata de encerrar a buscar una idea y en realidad están dando vueltas por todos lados las ideas. Esto es muy mágico lo que acabo de decir, no están dando vueltas, quiero decir, uno se sienta y empieza a notar ideas y posibilidades y una va a estar buena. Cuando lleguen a la 12 será la 13, en la 14, en la idea número 30, pero todos van a poder encontrar una idea en algún momento o algo que se pueda llevar a cabo. Porque también está ese tema, que una idea que no se puede realizar no es una buena idea. Esta es para cartelito, así. Una idea que es imposible o que tiene muchas... Se me puede ocurrir, mirá, estoy con ganas de ser astronauta y que tenés 50 años, sí, la NASA son unos hijos de puta, qué sé yo.
Pero si bajamos un poco y vamos a ideas más posibles, sí entramos en un territorio donde nos encontramos frente al desafío que una vez que tenemos la idea, si la idea no empieza a realizarse, si no se echa a rodar, es una idea muerta. Entonces no existe. Entonces tampoco sirve muchas veces enamorarse de una idea, porque esa idea los puede llevar a la frustración de no poder ponerlas en práctica. Entonces, en el momento en que vamos a encarar una idea, con Diego muchas veces nos damos cuenta que estamos en un mundo que se puede dictaminar por 3 o 4 frases, que es el siguiente. La primera frase que uno puede aplicar acá es una cosa categórica, una verdad que dice, las cosas hay que hacerlas bien o no hay que hacerlas. ¿La escucharon alguna vez? Esa sentencia, ¿no? Sí, el tipo está ahí con la cuadratura de la chocotorta y dice, no, suspenda la tercera capa, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas, déjalo Ricardo. Pero después aparece Sarmiento con otra frase que dice, las cosas hay que hacerlas mal, pero hacerlas. También lo escucharon eso. Que es la otra parte, ¿no? Jorge, se cayó el techo. Bueno, la abuela. Pero había que hacerlo igual. Había que hacerlo, lo hicimos y en la próxima, negrito, no sale. Y otra frase que es muy en boga, que no sé lo que quiere decir boga, sé que es un pescado, pero en este caso la frase es muy en boga, pueden buscarlo en el diccionario hoy, es lo que hay. Que tiene 2 acepciones. La primera es resignada y totalmente gris, mediocre, chapucera. Jorge, mirá la bragueta rota, tenés el cierre. Una reunión con Lita Carrió. Viene Bergoglio, el Papa, por ahí. Y el tipo, así como es lo que hay. Incluso haciendo como una especie... Hay como una especie de ademán en donde el tipo se vanagloria de ese defecto. La manito, ¿no? Es lo que hay. Ahora tenemos la otra acepción de lo que hay, que es la forma positiva de encarar esto. ¿Cómo es la forma positiva? La forma positiva es lo que hay, negro. Vamos para adelante. ¿Qué tenés? 14 invitados. Tengo 3 huevos. Sí. 2 tomates. ¿Qué más? Y tengo, sí, un poco de líquido para frenos. 3 ebanoles vencidos que dejó Marta. Yo te lo preparo. Dale, tráeme rúcula que vienen del Bafis y les va a encantar. Entonces, en esta posición nos aparecen las 3 posibilidades frente a una idea que son el éxito, el fracaso y la frustración. 2 son terribles, ¿no? Ante eso, en nuestro trabajo tratamos de eliminar la frustración y vamos por el fracaso o el éxito. Se puede decir que el éxito en realidad son una serie de fracasos concatenados hasta que se llega al éxito. Puede ser, pero esa es la parte más interesante de descubrir en el método de uno propio, en el método que uno puede aplicar a sí mismo, que es la constante producción de ideas y el echarlas a rodar, para ver qué pasa con esa idea cuando se topa con la realidad. La realidad es una hija de puta, ustedes lo saben, y nos tira todo abajo constantemente, pero si nosotros esas ideas constantemente las ponemos en marcha, las hacemos rodar, vamos a encontrar cada uno de esos problemas que van apareciendo, los vamos a naturalizar y los vamos a ir superando. ¿Sí? Es como un nene de 2 años, de 1 año empieza a caminar y uno tiene ya naturalmente el problema de caminar resuelto, no va diciendo taco, suela, punta, punta, suela, taco, no, camina. Esa naturalización de los problemas son las que después a nosotros, en nuestro caso, hace que cuando tenemos una idea la tratemos de llevar a cabo como sea. Y eso no quiere decir amenazar gente, simplemente quiere decir ver las posibilidades con lo que contamos y a partir de ahí trabajar y tratar que la idea llegue a un puerto, y es ahí donde inventamos cosas estúpidas como que un mozo simplemente es una manga blanca que entra y con una cuenta. Es decir, con las posibilidades que tenemos, tratar de llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque hay una parte donde si las ideas
empiezan a marcarnos que no las realizamos, empezamos a sentirnos que no podemos. Empezamos incluso a poder llegar a tener que odiar a esa idea, a resentirnos con la idea porque no la podemos hacer. Y en esto básicamente depende siempre 100% de nosotros que las podemos realizar. Esto se mezcla un poco con el tema de las vocaciones. Muchos de acá se irán con ideas, voy a sacar mi propia línea de bidets, y bueno, y de pronto cuando se tienen que encarar se dan cuenta que hay muchos que quieren hacer líneas de bidet. Entonces, no sé si van a encontrar el nicho exacto, no van a encontrar el lugar exacto para realizarlo. Y lo mismo pasa con las vocaciones. Yo nunca imaginé que iba a dedicarme a esto. Yo quería ser periodista, quería ser director de cine, trabajé un poco, vi que tardaban 2 años, dije, se van a la mierda para hacer una... Y después quise ser periodista y tampoco pude. Me di cuenta, o sea, y mi primer trabajo fue en radio. O sea, que estudié cine y mi trabajo fue en radio. No sé si captan la paradoja, pero más allá de eso, siempre lo que sentí es que tenía que buscar lugares de placer para llevar a cabo lo que quería hacer. Si yo en determinado momento empezaba a notar que mi trabajo o lo que estaba haciendo lo empezaba a odiar o me empezaba a crear resentimiento, lo cambiaba, lo dejaba a un costado y buscaba otro lugar donde podía avanzar, como el agua. Qué poético eso. Pero, ¿esto qué quiere decir? Desconfíen un poquito a veces de esos llamados violentos de la vocación que pueden haber, de sentir que tienen que triunfar en una sociedad, bueno, el martes, el miércoles por ahí llega el comunismo, pero más allá de eso, en una sociedad donde todo el tiempo está premiando a uno, al espermatozoide que llega y al resto los trata de loser. Busquen ustedes sus propios parámetros de éxito. Si la vocación no les puede dar de comer o no puede dejarlos trascender, no le exijan tanto, porque si no la van a terminar odiando. Hagan algo paralelo, tengan un maxi kiosco, pero actúen. Sí, porque si no uno está trabajando con las expectativas de los demás, que les están pidiendo que cuando hagan algo ganen plata, sean exitosos, trasciendan. Sos ingeniero y de Yacyretá para abajo, negro, no te compro nada, no te acepto nada. Entonces, traten de alguna manera de encontrar su propio espacio, como por ahí algunos nos dicen, "Uy, ¿ustedes por qué trabajan en esto?". Porque es un lugar donde encontramos comodidad para trabajar, donde no tenemos que competir con algo que no queremos competir y porque nosotros tratamos de alguna manera de crearnos nuestras propias leyes del éxito, que son las propias. Es difícil, vivimos desde los 5 años donde nos califican constantemente, ¿no? Ya en la escuela, bueno, malo, regular, 7, siempre es la mirada del otro que nos califica. No nos preguntaron a nosotros qué tal. A mí me pone la maestra, sigue así. Y yo no me preguntaba, vos, de verdad yo no sé si quiero seguir así, estoy todo el día estudiando como un animal, no sé si quiero seguir así. Sigue así, te dice ella. Y por ahí nosotros no queremos seguir así. Lo único que por ahí, como cerrando esta charla, el gordo que no preparó nada y tampoco tiene cierre, trabajamos de una manera donde el método y la propia producción es el aprendizaje, donde eso nos va dando una revancha, donde constantemente ponemos algo en riesgo, en un tamaño donde no daña a nadie, y podamos ir perfeccionando eso desde sketch a sketch y semana a semana. No tengo más nada que decirle que si se van con una idea de acá, mídenla, la miden, decisa, de todos lados, traten enseguida de ponerla en práctica, traten enseguida de hacerla rodar, y si no funciona, busquen otra. Pero que nunca, que una idea que tienen o la vocación que han elegido los haga sufrir y los vuelva resentidos. Nada más, muchas gracias.